Fuego bajo el hielo. Capítulo 18. Soñando con promesas. Sí, afirmó el druida mirándola de modo extraño. No tengo ninguna duda. Él volverá a casa. ¿Y Albert? El rey está destinado a acometer grandes hazañas. ¿Eso quiere decir que él también regresará de la batalla? Por el momento. ¿Por el momento? El viejo la miró de tanto en tanto. Esto no es más que el comienzo. La jauría está agitada y se desencadenará algo grande. Algo grande está por suceder, pero el destino, que poco a poco se va desvelando, aún es algo confuso en mi mente. ¿Cómo puedes saber eso?, preguntó Candy. El druida arqueó una ceja. ¿Me preguntas cómo puedo saberlo? Presta atención, escucha todo esto que te rodea. Los árboles, el mar, la tierra. Escucha atentamente y lo averiguarás. ¿Tú sabías que tu señor se casaría conmigo?, señaló ella, apartándose el cabello de la cara, antes de que él y Albert lo acordaran. El viejo asintió. «Y ahora me dirás que ese era mi sino», clamado por el viento. «Y yo te digo», dijo la joven con vehemencia, «que ni el viento, ni la tempestad, ni los árboles, ni las nubes claman nada, nada. Nosotros fortificamos nuestro destino, y yo me forjaré el mío, pese a tu príncipe escocés». Él guardó silencio un momento, contemplando a la joven. Después sonrió y en sus ojos apareció un destello de diversión. «Ahora es tu príncipe escocés, ¿no es así, milady?» Kendrick apretó las rodillas sobre los flancos del caballo y se alejó al galope. Candy le observó, preguntándose si habría encontrado un enemigo o un nuevo y curioso amigo. Espoleó a su cabalgadura. Se dirigían a casa y en esa certeza encontró solaz. El sonido de los cascos de los caballos retumbaba en un amplio radio de distancia sobre la tierra que pisaban, haciendo volar trozos de hierba a su paso. Los soldados de a pie les flanqueaban mientras avanzaban hacia Rochester. El primer contingente que había llegado a la ciudad comprobó in situ que los daneses habían optado por la retirada. Terry, pese al comunicado de sus soldados, quiso cerciorarse, revisando cada detalle y rastro dejado por los sitiadores. Recorrió el perímetro de la muralla. Sí, los daneses habían abandonado el lugar. Estaban debilitados, por eso no debían permitir que escaparan. No podían darles tregua en ese momento, ya que no les llevaría mucho tiempo volver a reagruparse y estar preparados para un nuevo ataque. Les dieron alcance. A lomos del fiel y bélico Alan, Terry avanzó cargando contra los daneses. Escoceses, noruegos y sajones le siguieron. Antes de llegar a la espesura del bosque, comenzó la batalla. Terry enfrentó a su primer adversario, un gigantesco danés de cabello y barba rojizos que blandía en el aire una mortífera hacha de doble pala. El pelirrojo corrió hacia Terry, alzando la poderosa arma. Terry le esquivó con facilidad, se agachó y su contrincante erró el golpe. Ágilmente se incorporó y clavó el acero en la carne de su enemigo. El dánico no tardó en llamar a las puertas del Valhalla. Algo le decía a Terry que sería una batalla rápida.
dioses paganos y el Rey de los Cielos parecían cabalgar junto a él, acompañándole en la batalla, pues los enemigos caían bajo el poder de su espada con escalofriante facilidad. Junto a él, Brad también parecía invencible y se mostraba implacable con cada danés que encontraba a su paso. El tándem resultó ser la peor de las pesadillas para los invasores daneses, pues ninguno de los dos fue derribado de sus monturas y sus fuerzas se hallaban apenas intactas. Las grupas de los dos equinos se posicionaron una contra la otra. Los corceles dibujaron un círculo sobre la tierra cubierta, en su mayor parte de sangre danesa. Los jinetes apreciaron que se encontraban solos, yaciendo bajo ellos los cuerpos sin vida o agonizantes de los enemigos caídos. El sonido de una algarada procedente de la zona arbórea atrajo su atención. Las palabras fueron innecesarias. Se miraron y se lanzaron al galope hacia donde se estaba librando la escaramuza. Soldados ingleses, superados en número, fuerza y táctica, luchaban contra un grupo de salvajes demonios paganos. «¿Vamos?», preguntó Terry, innecesariamente, pues conocía la respuesta de antemano. Sonrió a Brad. «Vivir eternamente debe de resultar aburrido», dijo Brad. Cabalgaron juntos hasta el epicentro de la lucha. El terreno era irregular y bastante escarpado, con lo cual resultaría difícil guiar a las monturas. Descabalgaron. De inmediato, 3 hombres con los cabellos tan rubios que parecían blancos arremetieron contra ellos, profiriendo blasfemas amenazas. No les supuso esfuerzo deshacerse de ellos. Bradford siguió avanzando y cargando contra aquellos que aún resistían. Terry se volvió rápidamente al percibir movimientos a su espalda. Un fornido danés avanzaba furioso hacia él. El atacante levantó su poderosa espada para después intentarla hacerla caer sobre el cráneo del príncipe escocés. Este saltó hacia atrás y esquivó el golpe. El danés se abalanzó hacia él, pero no tuvo tiempo de encomendarse ni a uno solo de los dioses del Valhalla. El acero de Terry le atravesó. El corazón comenzó a latirle con violencia. Unos metros más adelante, un grupo de daneses bien armados y protegidos acorralaban a un joven sajón. Se dio cuenta de que se trataba de Anthony, que valerosamente les desafiaba y se defendía de sus atacantes. «Vamos, demonios paganos, ¿a qué esperáis? Venid a por mí. Moriré, estoy seguro, pero alguno de vosotros me acompañará». Los daneses no tardaron en acorralarle. Terry saltó presuroso sobre los lomos de Alan. Avanzó hacia ellos, descargando poderosos golpes con la espada. Sorprendidos por el ataque, los hombres eran aniquilados uno tras otro. Terry desmontó y luchó ferozmente. Anthony entró en combate, arremetiendo agresivo y hostigando a los daneses que le habían acosado y se abalanzaban sobre él como una bandada de cuervos sanguinarios. Poco después, Brad se había unido a ellos, y los 3 levantaron las espadas como un muro infranqueable de defensa contra cualquier nueva amenaza. La escaramuza duró poco. Los cadáveres de los daneses yacían en posiciones grotescas. Los supervivientes habían huido. Albert llegó hasta ellos montado en su caballo. Miró a su alrededor, a sus hombres caídos y a los enemigos. Permaneció en silencio un largo instante. «Vaya, fueron pocos los daneses caídos», dijo con desánimo. «A mí me parecieron bastantes», contravino secamente Brad. «Es cierto», concordó Terry. «El valeroso y buen Anthony
combatió aquí contra muchos. Las mejillas del joven se sonrojaron. Miró al rey. Ahora estaría muerto mi señor, si el príncipe de Escocia no hubiera intervenido. Terry hizo una mueca y caminó por entre los cadáveres. Clavó sus fríos ojos azules en Albert. Observó que el sacerdote que les había acompañado se encontraba detrás de él. Debemos enterrar a nuestros muertos. Si esa plaga de demonios decidiera regresar, nos ocuparemos de los nuestros, aseguró el rey. Terry y Albert se miraron a los ojos. Ambos habían sobrevivido a muchas batallas y conocían las atrocidades que cometían los vikingos con sus prisioneros. Mientras aún permanecían con vida, arrancaban las entrañas a sus víctimas y se apoderaban de sus órganos, utilizándolos para cualquier fin macabro. Terry montó de nuevo sobre Alan y siguió a Albert hacia las puertas de la muralla. Al abrirse, la población asediada abandonó sus escondrijos para saludar y agradecer a sus libertadores. En su precipitada huida, los invasores habían dejado allí prisioneros y caballos. Estos le fueron entregados a Albert. Una casa señorial acogió la celebración de la victoria. El fuego de una gran chimenea asaba las carnes ensalzadas en un palo para alimentar a los héroes de Rochester. Terry estaba sentado junto a Albert. Mujeres y niños de la ciudad liberada servían suculentos y grandes trozos de carne y llenaban una y otra vez las copas con aguamiel o cerveza. La algarabía por la derrota de los daneses clamaba en el salón. Juglares ingleses se pusieron en pie para narrar las hazañas del rey, y uno de los trovadores escoceses de Terry recitó las proezas del guerrero en la batalla de ese día. El príncipe escuchaba con expresión distraída. Entonces, el joven Anthony se puso en pie y alzó la copa hacia él. Este hombre ha salvado mi vida 2 veces. Príncipe de Dumfries, te juro mi lealtad mientras siga vivo. Vítores, aclamaciones y aplausos resonaron en la sala. Terry se levantó de la silla, asombrado por sentirse tan cohibido entre los hombres. Anthony se acercó y se arrodilló ante él. Tu fiel servidor, mi señor, juró humildemente. Terry caminó hacia él y le obligó a ponerse en pie, sujetándole por los codos. No, Anthony, no eres mi servidor, eres mi amigo. Rugieron las ovaciones. La sonrisa agradable y juvenil de Anthony sacudió a Terry. El muchacho no era cobarde, ni mucho menos tonto. Estaba dotado de fortaleza, humildad y honor. Anthony había amado a Candy y ella a él. Antes le había resultado fácil olvidar ese juvenil enamoramiento, pensó Terry, aunque sinceramente no había sido tan fácil. La rabia y los celos se habían apoderado de él, se vio obligado a admitir. De pronto simpatizaba con el muchacho y sintió pena por los dos. Ambos se habían querido como él quiso a Susana. Mientras el vikingo y el joven sajón se miraban, comenzó a sonar una extraña música procedente de un instrumento alargado y muy similar a una flauta. Tan pronto se inició la melodía, se escucharon los shhh para pedir silencio. Una joven de cabellos de ébano, ojos rasgados y piel oscura se hallaba ante el hogar. Poseía una belleza exótica, una belleza singular, nada común comparada con el prototipo de mujer sajona. Se asemejaba a aquellas mujeres del lejano oriente. Quizás había sido capturada por los daneses y traída allí como esclava.
La muchacha permanecía inmóvil. De pronto su cuerpo empezó a contonearse sutilmente al ritmo de la ligera melodía. Sí, la mujer era una auténtica beldad exótica. Los gráciles y magnéticos movimientos de su cuerpo hacían flotar las sutiles capas de grasa en torno suyo. La música era lenta y envolvente, excitante. Un determinante silencio reinó en la sala. Todas las miradas estaban clavadas en la bailarina. Terry sonrió mientras contemplaba sus serpenteantes movimientos. De repente, el baile le recordó otra actuación que había presenciado no hacía mucho, la de su esposa. Candy danzando con majestuosa gracia, narrando sus historias con aquella voz suave y sugerente. De igual modo, en aquella representación, todo había quedado en silencio. El cabello, su glorioso cabello, le había envuelto, mientras desafiaba a los hombres, cegándoles con sus movimientos, de la misma manera que estaba haciendo esa mozuela ante el rey y sus guerreros. Incluso en esos momentos, contemplando a esa tentadora joven de ojos rasgados y belleza exuberante, recordó a su esposa. Apretó la mandíbula molesto y maldijo para sí mismo. Le enfurecía pensar en ella en los momentos de vigilia, y mucho menos le complacía soñar con ella. Brad se hallaba sentado a su lado. La liviana iluminación de las velas y el humo que desprendían las brasas de la chimenea intensificaron la sensación de que la mujer sobre la que se posaban todos los ojos de la sala, poco a poco iba tornándose en una criatura irreal, mística, evanescente. Los daneses abandonaron este tesoro en su precipitada huida. La capturaron cerca de Alejandría. Al menos eso me pareció entender que le decía uno de los capitanes de Rochester al rey Albert. Le dijo Brad en tono bajo, mientras sus ojos verdes permanecían clavados en la bailarina. No aparta la mirada de ti. Terry ni siquiera lo había advertido. Ensimismado en sus pensamientos, la había mirado, pero sin contemplarla. El ritmo de la melodía se hacía cada vez más rápido y la joven se crecía en su actuación, acompasando sus movimientos a las agitadas notas musicales. Poco a poco se iba desprendiendo de las ligeras gasas a medida que iba descubriendo la perfección de su cuerpo. Se acercó hasta donde se hallaba Terry y quedó frente a él. Antes de dejar al descubierto su busto, le sonrió y clavó sus oscuros ojos rasgados en el azul nórdico de los de él. La joven prosiguió su danza, mientras el volumen de la música iba ascendiendo cada vez más. De repente, las notas musicales cesaron y la muchacha culminó su actuación quedando arrodillada frente al vikingo. El silencio absoluto recuperó el protagonismo. Tan mudo era que Terry podía escuchar con nitidez la respiración agitada de la mujer, quien poco a poco levantó la cabeza y volvió a clavar la negrura de sus ojos en Terry. Ahora todos los presentes de la sala habían centrado su atención en el príncipe escocés. Asintió brevemente y esbozó una ligera sonrisa. «Esta muchacha es una esclava», dijo Albert. «Está a tu entera disposición y destinada a complacerte», añadió a continuación con voz neutra, ocultando lo que en verdad sentía al realizar esa ofrenda al vikingo. Pero sabía que debía obrar así, que era su deber. Terry hizo una mueca y miró a Albert. «Rey Albert, nórdicos y escoceses, hemos luchado hoy junto a ti por tu causa. Los botines obtenidos engrosarán tus arcas, no las mías». Albert no se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que despidió a la ofrenda con un gesto de la mano.
La muchacha se incorporó lentamente y las sugerentes sonrisas de las que había hecho gala fueron suplidas por una expresión de tristeza. Cuando todo hubo vuelto a la normalidad después de la excitante actuación y los hombres volvían a mantener la atención en la comida y la bebida, Terry clavó la vista en el rey. Tengo la impresión de que tú y yo vimos, pero no miramos a esa moza. Creo que ambos estábamos evocando otra actuación. Tienes razón, príncipe de Dumfries. Una actuación que te brindó una esposa. Y a ti tu pacto. El matrimonio no fue más que un contrato. ¿Estás insinuando que te gustaría tomar a la bailarina exótica? Terry sonrió y negó con la cabeza. No, Albert. Pero sí que me gustaría entregársela a otro hombre. En concreto, a Anthony. Terry guardó silencio unos segundos. Albert arqueó una ceja. Tu guerrero ha tenido que renunciar a mucho. Creo que es justo que ahora se le recompense. ¿Por qué diablos se había comportado como un maldito estúpido? Quizás debería haberse quedado a la muchacha para él y así hacer constar ante sus hombres que él seguía siendo su propio dueño. Molesto consigo mismo, se levantó, dispuesto a retirarse. Albert le detuvo con su comentario. El pacto de sangre finalmente fue igual de provechoso para ambas partes. Estoy muy satisfecho y te ofrezco lo que desees del botín. ¿Tan satisfecho que la ofrenda incluye a la bailarina? Sí, respondió Albert con firmeza, en cambio, sin poder ocultar el gesto de dolor. Terry hizo un ligero movimiento negativo con la cabeza. No la quiero, dijo. Buenas noches, Albert, rey de Norwich. Tu ofrenda me ha recordado mi deseo por volver al que será mi hogar. Demasiadas cosas se dañaron allí y me encargaré de repararlas. Se despidió con una breve inclinación de cabeza y se encaminó hacia la alcoba que había elegido. Terry se acomodó sobre el confortable colchón de plumas que cubría el armazón de madera de la enorme cama. Cerró los ojos y buscó a tientas su espada. De pronto se sintió agotado y en el umbral de la puerta al mundo de los sueños, los acontecimientos vividos en el día se repitieron nítidamente en su mente. La bailarina exótica, semidesnuda, cobró vida en su pensamiento, pero poco a poco la muchacha sufrió una metamorfosis hasta transformarse en su esposa. Su tentador y anhelado cuerpo estaba cubierto por el manto dorado de sus cabellos. Escuchó claramente los sonidos de la naturaleza. Percibió el aroma de los pinos, el corcoteo de un arroyo. Candy estaba tumbada sobre el frescor de la hierba. Le sonreía a él, le llamaba y le invitaba a acercarse a ella. Él se acomodaba entre la seda de sus muslos, la besaba, acariciaba sus cabellos y dibujaba cada palmo de su piel con las manos. Y de pronto, un líquido viscoso, un líquido de color carmesí, sangre, se incorporó sobre la cama, sobresaltado. Miró a su alrededor, pero la oscuridad lo envolvía todo. A través de la pequeña abertura de la puerta que comunicaba su alcoba con la sala principal, distinguió a alguno de sus hombres, también parte de los sajones, durmiendo profundamente, seguramente borrachos como cubas. Candy no está en peligro, se dijo. ¿Y por qué esos pensamientos entonces? Además, la situación era la inversa. Era ella quien deseaba que no regresara de la batalla. Necesitaba dormir. Pese a la victoria, el día había sido demasiado largo y agotador. Tal vez solo necesitara descansar. Pese a que la única herida física que adornaba su cuerpo se la hubiera infligido ella. Él había cumplido con el pacto que habían hecho y continuaría haciéndolo. No tenía ninguna duda con respecto
a que los daneses volverían a atacar para resarcirse de su derrota. Ciertamente, los daneses se levantarían otra vez para vengarse. Pero ahora debía dejar a un lado tales pensamientos. Tenía la intención de despertar temprano y necesitaba dormir unas cuantas horas. Deseaba tomar posesión cuanto antes de lo que era suyo. Y volví a soñar con ella, con Candy, de nuevo en peligro. Ella no estaba en peligro, se recordó por enésima vez. Se encontraba con Kendrick y él la protegería. Las primeras luces del alba no habían terminado de ganarle la batalla a la oscuridad de la noche, cuando molesto desistió en sus intentos de conciliar el sueño y se levantó. Abandonó la alcoba y buscó a Brad y a sus 3 hermanos, a quienes encontró junto al fuego, dormitando. Con poca sutileza les despertó, sacudiéndoles el hombro o propinándoles algún que otro puntapié. Es hora de partir, de ponernos en marcha. Despierta a los demás, le ordenó a Alexander. El rocío de la mañana cubría la espesa alfombra de hierba y una ligera niebla lo envolvía todo. La fresca brisa de la mañana era agradecida. Un pensamiento le asaltó. Rochester era una ciudad impresionante y sobre todo estratégica. Los daneses habían ansiado su conquista. No tardarían en regresar. Le pidió a un muchacho que fuera a buscar su caballo e informar a los sajones que partía de inmediato con sus hombres. Poco tiempo después, todos estaban listos para marchar, con la parte correspondiente del botín que habían obtenido en la ciudad sitiada por los daneses. Terry no pudo ocultar su sorpresa al comprobar que Anthony se encontraba entre sus hombres. El rey no nos acompaña, le informó Terry acercándose a él. Lo sé, él ha permitido que te sirva a ti, explicó Anthony. Terry observó atentamente al joven con una mirada sincera y escudriñante. Hasta el momento, Anthony había demostrado ser muchas cosas, pero ¿podría ser un traidor también? Diablos, él era el dueño de su propia voluntad y su casa, se recordó. Permitiría que Anthony le acompañara. Tendría que vigilar al muchacho y a su esposa. Entonces, adelante, Anthony, dijo. Después dio la orden a sus hombres para que se pusieran en marcha. Al hogar, pensó, al encuentro con mi esposa. Una sonrisa iluminó su rostro y todas las promesas que ella me ha hecho. Las dulces y ansiadas promesas que él se encargaría que cumpliera.